del Señor, grande y manifiesto. Entonces nosotros tenemos un testigo, un primer testigo que eran los apóstoles, diciéndole a los demás moradores de Jerusalén, miren, se cumplió la profecía del profeta Joel, ¿ok? Completamente. Y nosotros estamos viendo que los hijos y las hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y luego también dice, daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pero lo que nos está diciendo el apóstol es que esto se ha cumplido perfectamente, y lo podemos comprobar en Lucas capítulo 23, versículo 44 al 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lo vemos, hermanos. Ahora, volviendo al tema del sábado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, te meterían a una cárcel donde no tendrías contacto con ninguna persona? Pues tú tendrías que llevar el conteo semanal de los 7 días. ¿Qué nos revela eso? Que desde el inicio de la creación hasta el fin del mundo, inclusive hasta la segunda venida de Jesús, tendrán que existir hijos de Dios vivos que lleven el conteo del ciclo semanal. ¿Qué quiere decir eso? Aun y cuando el anticristo romano pase un decreto de pena de muerte, en el que además, inclusive, aquel que no repose en domingo no pueda comprar ni vender, con todas esas cosas, siempre, pero siempre, va a existir un pueblo en esta tierra que sea donde sea que esté, va a llevar el conteo de la estructura semanal y va a saber exactamente cuándo es el séptimo día de reposo. Así esté totalmente desligado de la civilización, sea que estés en la selva o en el desierto, tú necesitarás llevar el conteo cíclico de la estructura semanal. Ahora, como sabemos, el Papa Gregorio XIII fue quien cambió de calendario juliano a calendario gregoriano. Pero lo que cambió fue la fecha del mes. ¿Qué pasaba? Como ya vimos, el calendario juliano tenía años más cortos y eso hacía que las fechas se fueran adelantando. Por ejemplo, la primavera empezaba a caer en febrero, como ya vimos que también pasaba en el calendario lunisolar. Entonces había que reparar el error. En el caso del calendario gregoriano, se había adelantado 10 días. Si el Vaticano quería seguir imponiendo su falsa fiesta de Semana Santa, tenía que corregir el error de otra manera. Pronto la Semana Santa habría tenido que celebrarse en febrero. Entonces el Papa Gregorio lo que hizo fue sumarle 10 días al calendario, y ese calendario dejó de ser juliano para ahora ser gregoriano. De esta manera, el jueves 4 de octubre pasó a ser viernes 15 de octubre. Lo que podemos ver es que lo único que cambió aquí fue la fecha. En vez de pasar de 4 de octubre a 5 de octubre, se pasó de 4 de octubre a 15 de octubre. Pero la estructura semanal quedó exacta. De jueves se pasó a viernes. Es decir, que no hubo modificación alguna en el ciclo semanal. Ahora, otra cosa hubiera sido si de jueves se hubiera pasado a lunes. Pero eso no ocurrió. Ya vemos que el Papa Gregorio XIII solo afectó el calendario, pero no los días de la semana. Miremos, por ejemplo, cómo se calcula la Semana Santa. El cálculo para saber cuándo debe caer la Semana Santa parte primero de saber cuándo es el equinoccio de primavera. Como sabemos, generalmente el equinoccio de primavera es en marzo 21. Luego se espera la próxima luna llena, que como ya vimos debe caer entre el 14 y el 15 de cada mes. En este caso, la próxima luna llena cayó el 15 de abril, lo cual quiere decir que la fecha de Semana Santa
debería haber estado entre el domingo 13 de abril al domingo 20 de abril, como en efecto ocurrió en el año 2025. No estoy queriendo decir que esto es correcto, porque como ya podemos deducir, pues por ninguna parte en la Biblia aparece que tú debas calcular esta fiesta de esta forma, mirando primero el equinoccio de primavera y luego esperando la siguiente luna llena. Pues eso no es bíblico. Imagínate, ¿de dónde pudo haber salido tal invento? Pues nada más que del Vaticano. Por eso es que hemos dicho que la fiesta de Semana Santa es una fiesta solar, porque está totalmente vinculada con el equinoccio de primavera. Pero ahora, en lo que respecta a los días de luna nueva, decretados como Rosh Hodesh o cabeza del mes, podemos ver que son solamente parte de una ley ceremonial, pero nunca fueron instituidos como parte de una ley moral y tampoco fueron instituidos como unos ritos en torno a la luna. Leamos en Números capítulo 28 versículo 11. Al comienzo de vuestros meses, ahí tenemos Rosh Hodesh, ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. En este versículo podemos ver que la frase comienzo de vuestros meses es esa misma Rosh Hodesh, pero en plural, que también pudiera traducirse como lunas nuevas. Pero podemos ver que esto está ligado a una ceremonia en el templo que se hace para Jehová, no para la luna, sino para Jehová, en donde debían matarse 2 becerros, un carnero y 7 corderos. Entonces imaginémonos esto, hermanos, que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, los santos de Dios van a adorar al Señor en luna nueva, matando 2 becerros, carneros y 7 corderos. Pues eso no parece tener ninguna lógica. Sin embargo, el señor César Vidal, quien ya hemos visto que parece que fuera un agente del Vaticano, aunque no pudiéramos decirlo con total certeza. Sin embargo, él declara en este video que les he venido mostrando sobre él, que el versículo de Isaías capítulo 66, versículo 23, no puede referirse a cielos nuevos y tierra nueva, como en efecto claramente lo dice, pero para él eso se refiere a un periodo distinto y específico de la historia del pueblo hebreo, pero no a cielos nuevos y tierras nuevas en el paraíso. Por eso César Vidal dice que a la final, como ya no se ofrecen becerros en sacrificio a Jehová, mucho menos deberíamos reposar en sábado, que es en el 7º día. Y este es el problema de no entender claramente lo que dice la palabra. Porque no solo César Vidal está muy equivocado, sino también están muy equivocados los que dicen que como hay que reposar en sábado en el cielo nuevo y en la tierra nueva, también habrá que guardar los días de luna nueva en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ambos puntos de vista son tanto opuestos como equivocados. Y por eso nosotros aquí estamos derrumbando ambos puntos de vista. No solo el de César Vidal, sino también los que guardan los días de luna nueva y los sábados lunares. Todas esas doctrinas falsas las estamos derrumbando en este único video. Así que cuando nosotros vemos en este versículo de Isaías, capítulo 66, versículo 23, la palabra Hodesh, que ya hemos visto que traduce cabeza del mes, pero que también es traducida como luna nueva, nosotros vemos que la traducción más correcta sería simplemente mes, no luna nueva. Y esto sería la manera correcta de interpretar ese versículo. Es decir, que vamos a ir a adorar a Jehová de sábado en sábado y de mes en mes, no de luna nueva en luna nueva, como si fuéramos a matar becerros, carneros y corderos, lo cual no tiene ninguna lógica. Pero además de todo, hermanos, recordemos que Jehová instituyó 3 tipos de celebraciones que debían celebrarse cíclicamente en el templo. Las primeras eran los días de luna nueva, que como ya vimos en hebreo se llaman Hodesh
o Rosh Hodesh. Las segundas eran las fiestas judías o fiestas solemnes, como la Pascua y los panes sin levadura. Y las terceras eran los sábados o días de reposo en el séptimo día. Entonces estas son las tres tipos de celebraciones que debían hacerse cada una según sus ritos y ceremonias. Sin embargo, recordemos que el pueblo hebreo guardó el sábado en el desierto, obedeciendo los estatutos y mandamientos de la ley de Dios, es decir, sin hacer ninguna obra en el séptimo día, ni recoger comida, ni cocinar, ni prender fuego en sus congregaciones, lo cual quiere decir que ellos sí guardaron el sábado en el desierto, pero nunca hicieron ritos ni ceremonias como las que luego se empezaron a hacer en el templo con relación al sábado, es decir, sacrificando becerros, corderos y carneros. Estas cosas son parte de la ley ceremonial, y aunque se hacían también en sábado, nosotros podemos ver claramente que los judíos, cuando estaban en el desierto, no hacían estas cosas. Sin embargo, sí guardaban el sábado. Dios aprobaba cómo ellos guardaban el sábado, porque el sábado hace parte de una ley moral, que es una ley que está por encima de la ley ceremonial. Leamos en Primera de Crónicas capítulo 23 versículo 31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. ¿Lo vemos, hermanos? Tenemos entonces días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, que son celebraciones según su número, según su rito, continuamente para Jehová. Pero luego recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Uno casi que puede ver cómo el apóstol Pablo sigue la misma estructura de celebraciones, ¿verdad, hermanos? Como la acabamos de leer en Primera de Crónicas capítulo 23, versículo 31, cuando habla de sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes. Pero vemos que también el apóstol Pablo las vincula con comida y bebida. Es decir, que está dejando claro que son rituales de sacrificio en el templo. Y por eso vemos que el sábado de reposo queda excluido de esto que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Porque el pueblo hebreo, como ya vimos, guardó el sábado en el desierto sin comida ni bebida ritualística, simplemente no haciendo ninguna obra en sábado. Y entonces Dios aprobó eso. El sábado estaba desvinculado de sacrificios de comida y bebida. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que la comida y la bebida junto con estos rituales son sombra de lo que ha de venir, o sea, de Cristo, porque Él es en realidad el verdadero Cordero que sería sacrificado por los pecados del mundo. Pero vemos que el cuarto mandamiento no ordena a sacrificar carneros, ni becerros, ni corderos. Sin embargo, pues era parte de la ley ceremonial que se hacía en el templo, inclusive durante el sábado, que era día de reposo. Pero una cosa no anula a la otra. La ley ceremonial podía funcionar paralelamente a la ley moral. Sin embargo, alguien dirá, ¿cómo pudieran ser los días de luna nueva o Rosh Hodesh